Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy presentaremos el tema Anatomía del hueso radio. Vamos a presentar cuál es el hueso radio, a qué altura se encuentra ubicado, cuáles son los límites, es decir, las articulaciones tanto proximales como distales, cuáles son las principales estructuras que presenta este hueso radio y también vamos a presentar cuáles son las inserciones y orígenes musculares o de tendones musculares que presenta el hueso radio. La respuesta en él, que viene Jehová, encomienda tus acciones al Señor y verás que tus pensamientos serán afirmados. Empecemos. Radio. El hueso radio es un hueso largo que se encuentra ubicado en la región conocida como el antebrazo. Es justamente esta región que está resaltado de color amarillo. En conjunto con el cúbito, ambos van a formar parte del antebrazo de los miembros superiores. Es un hueso largo que en el extremo proximal, este huesito que está resaltado de color morado es el hueso radio. Digamos, del brazo es el que está más al lado lateral, al lado exterior, a la altura del dedo pulgar o el dedo gordo de la mano. Y el otro hueso que es más al lado interior, al lado medial, es el hueso cúbito. Acuérdense de cúbito de cubierto, el que está más al lado medial. ¿Ya? Este huesito radio es un hueso largo que en la parte proximal forma la articulación del codo. Esta vendría a ser la parte proximal. Aquí tenemos la cabeza del radio, el cuello del radio, y ya está formando la articulación húmero-radial. ¿Por qué? Articula con el húmero. Y en el extremo distal está formando también la articulación radiocarpiana. Radiocarpiana. Muy bien. Ahora, también este huesito forma articulaciones. En su extremo proximal va a formar la articulación con el hueso cúbito, con el cúbito. Esta articulación se llama la articulación radiocubital proximal. Radiocubital proximal. Y en el extremo distal es la articulación radiocubital distal. Radiocubital distal. Muy bien. En esta imagen podemos observar justamente esta articulación radiocubital distal, donde el hueso radio está aquí, va a articular con el cúbito. Ahora, en la articulación radiocarpiana va a articular con los huesos del carpo. Específicamente son dos los huesos con los cuales va a articular el radio. Es este huesito que está aquí, que es el más conocido como el escafoides, ¿sí? Y el otro huesito es el semilunar. Muy bien. Al corte longitudinal del hueso radio, ¿no? Si lo cortamos a esta altura de la diáfisis, vamos a observar la siguiente estructura, que la base es una base en forma de prisma triangular, muy similar a la del hueso húmero, donde el lado exterior o lateral es plano, y la parte medial o interna es en forma de puntiaguda. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar cada una de las estructuras a detalle del hueso radio, ¿no? Vamos a analizar esta vista anterior en supinación y luego la vista anterior en pronación. En supinación, desde la parte proximal a la distal tenemos las siguientes estructuras. Observamos la cabeza del radio, que está pintado de color verde, seguido del cuello del radio. Muy bien. La cabeza del radio se va a articular con el hueso húmero, en la articulación del codo. Va a articularse con el capítulo o cóndilo del húmero, que viene a ser esta estructura. Y cuando se encuentra en modo de flexión, esta cabeza se va a desplazar y se va a insertar en esta fosa. Esta fosa es conocida como la fosa radial y pertenece al hueso húmero. Esto lo estudiamos en el video anterior del hueso húmero. Solamente porque están limitando y articulando, lo estamos mencionando. Muy bien. Ahora, en la parte de la diáfisis del hueso húmero, del hueso radio, vamos a observar esta estructura, este tubérculo. Es el tubérculo del radio. Aquí se va a insertar el músculo bíceps braquial. Muy bien. Tenemos también los bordes. Los bordes. Les mencioné que al corte longitudinal presenta una forma de un prisma triangular. Entonces, estas esquinas van a tener bordes. Muy bien. Ahora, en la cabeza
del radio no solamente articula con el húmero, también está articulando con el hueso cúbito, ¿no? Esta parte de la cabecita del radio articula con una escotadura. Esta escotadura es la escotadura radial del cúbito, ¿no? Escotadura radial, porque ahí se va a insertar este huesito radio y le pertenece al cúbito. Muy bien. Ahora, en la epífisis distal del hueso radio tenemos las siguientes estructuras. En este extremo tenemos la apófisis estiloides del radio. Apófisis estiloides del radio. Ahora, si nos fijamos, y a manera de adelanto, el cúbito también presenta una estructura similar, una apófisis, también estiloides del cúbito. Muy bien, ahora, continuando con el hueso radio, por encima de la apófisis estiloides del radio va a haber una estructura, una pequeña cresta. Esta es la cresta supraestiloidea, porque se encuentra en la parte superior del estiloides. Muy bien, la cresta supraestiloidea. Ahora, aquí también existe una articulación entre el radio y el cúbito. Esta articulación es distal. Esta articulación se debe gracias a dos cosas. A la escotadura cubital del radio. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio aquí va a presentar una pequeña escotadura, donde el hueso cúbito en su extremo distal va a articular. En esta imagen podemos observarlo mejor. El hueso radio aquí presenta una pequeña escotadura, la escotadura cubital del radio, donde este hueso cúbito en su extremo distal lo va a articular. Y por último, observamos la membrana interósea, porque está uniendo, es una membrana de tejido fibroso que está uniendo ambos huesos, el radio y el cúbito. Muy bien, ahora en esta vista anterior, en pronación, observamos que el hueso cúbito se mantiene estable en su posición y es el hueso radio el que va a girar, por decirlo así. Se va a superponer al cúbito y va a girar, ¿no? Donde va a mostrarnos ya no la cara o borde anterior, como aquí, sino nos va a mostrar el borde posterior, este borde posterior, donde presentamos ciertas estructuras. Por ejemplo, tenemos aquí, empecemos por el tubérculo. Hay un tubérculo dorsal o tubérculo de Lister, que es esta estructura, este tubérculo, esta protuberancia grande, que presenta en el extremo distal del radio, en la parte posterior, o cuando está en pronación, ¿ya? Y para el lado más lateral del hueso, más lateral, ¿ya? Va a presentar un surco. Este surco es conocido como el surco para los músculos extensores radiales largo y corto del carpo. Muy bien. Ahora, por el extremo aún más medial, pero más lateral, va a presentar un área. Esta área para los músculos extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Muy bien. Hasta ahí van dos surcos. Ahora, para el otro lado, para la parte más medial, va a presentar un surco conocido como surco para el músculo extensor largo del pulgar. Y por último, el surco para los músculos extensores de los dedos e índice. Muy bien. Es decir, en esta parte, en manera de resumen, va a presentar un tubérculo dorsal o tubérculo de Lister y varios surcos. En total son cuatro surcos. Muy bien, ahora vamos a estudiar las inserciones y los orígenes musculares del hueso radio. Tenemos la vista anterior, donde observamos al hueso radio, que es este que está aquí, y también observamos al cúbito, al húmero y a los huesos del carpo, ¿ya? Las manchas que están de color azul son las inserciones musculares, y las que están de color rojo vienen a ser los orígenes musculares, ¿ya? Ahora, empecemos con estas tres inserciones, las que están en la cara, en la parte lateral del radio. Esta que está aquí, la superior, la del medio y la inferior. Ok, estos son los siguientes músculos respectivamente. El músculo supinador, el músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado, ¿no? Pronador porque es la función de pronación las que hacen, y cuadrado es porque tiene la forma cuadrada, y este es redondo porque al corte longitudinal vamos a ver que es como una especie de soga, es como redondo. Muy bien. Ahora, el músculo supinador se va a insertar en esta parte del radio, sin embargo va a tener dos orígenes porque tiene dos cabezas. La primera se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y la otra se va a originar en el hueso cúbito. Bueno, así vemos de esta manera. Muy bien, ahora
el músculo pronador redondo, que es este que está aquí, se va a insertar en el húmero, a la mitad de la diáfisis aproximadamente. Sin embargo, va a tener dos orígenes, porque también presenta dos cabezas. La primera es en el epicóndilo medial y la segunda es en el cúbito. Muy bien. Ahora, y el músculo pronador cuadrado se va a insertar en el extremo inferior del hueso radio en la cara anterior. Sin embargo, va a tener su origen en el hueso cúbito. Hueso cúbito. Muy bien. Ahora, esta imagen difiere de esta en la siguiente. Ambas son de anteriores. Es una vista anterior. Sin embargo, este antebrazo está en supinación y este está en pronación. En pronación. Ahora, cuando vamos a hacer la pronación del antebrazo, los músculos pronadores son los que van a contraerse. Imagínate. Cuando hacemos la pronación, el músculo cúbito se mantiene como tal, ¿no? Se mantiene como tal, solamente se desplaza ligeramente hacia el lado lateral. Sin embargo, el hueso radio es el que va a sobreponerse, ¿no? De manera anterior y por encima del cúbito. Para hacer esto, estos dos músculos se van a contraer. Imagínate, este músculo que está así todo largo se contrae y va a jalar al húmero, va a jalar sobre el cúbito. De igual manera, este músculo cuadrado, cuando hacemos pronación, va a contraerse. Y al contraerse, lo que va a pasar es que se va a reducir de tamaño y va a jalar al hueso radio y al final va a quedar de esta manera, ¿no? Aquí están trabajando los pronadores. Ahora, cuando hacemos lo opuesto, que es la supinación, el músculo que va a trabajar es los músculos supinadores. Aquí tenemos este músculo supinador y de lo que está de esta manera se va a contraer. Y al contraerse va a regresar a este estado. Y al regresarse a este estado, ¿no?, reducido de contracción, va a hacer el movimiento de supinación. ¿Okay? Ahora, siguiendo analizando el hueso radio, vamos a observar que a esta altura vamos a tener una inserción. Esta altura es justamente el tubérculo del radio, ¿ya? O la tuberosidad radial, ¿ya? Aquí va a estar insertado el músculo bíceps braquial. En esta imagen podemos observar a este músculo bíceps braquial, ¿ya? Tiene su inserción en el radio, sin embargo, su origen es en el hueso del mismo nombre, en el hueso braquial o hueso húmero, que está en la parte superior. Ahora en esta parte vamos a tener ya no inserción, sino un origen. ¿La ven? En esta parte se va a originar un músculo llamado el músculo flexor superficial de los dedos. Músculo flexor superficial de los dedos, ¿ya? Es este músculo que está de color celeste. Como observamos, este músculo va a presentar dos cabezas. Una cabeza radial, que justamente porque llega al radio, y una cabeza cubital. La cabeza radial se va a insertar a esta altura del hueso del radio y la otra cabeza en el hueso cúbito. Y se va a originar aquí, se va a originar en ambos huesos. En el radio, en el cúbito va a tener su origen y se va a insertar justamente en los huesos del carpo. Muy bien, porque justamente es un músculo flexor superficial de los dedos, cabeza radial. Muy bien. Ahora observamos en la parte central de la diáfisis un gran origen muscular que está abarcando no solamente el radio, sino también parte de la membrana interósea. Este es el músculo conocido como el músculo flexor largo del pulgar. El músculo flexor largo del pulgar, que es el que observamos en esta imagen de color amarillo. Aquí observamos cómo se origina. Se origina en esta parte del hueso del radio y abarca también parte de la membrana interósea. Muy bien. Y como es un músculo flexor, vamos a ver, es el flexor largo del pulgar. Obviamente su inserción va a ser en el pulgar. Como vemos en la imagen. Muy bien. Ahora vamos a observar en esta parte inferior, aquí, va a haber una inserción muscular. Aquí se va a insertar el músculo braquiorradial. Braquio porque se va a originar en el hueso braquial o húmero y se va a insertar en el radio, en esta epífisis distal del radio, casi en la apófisis estiloide del radio. ¿Bien? Aquí podemos observar este músculo braquiorradial, braquio y radial. Muy bien. En esta vista posterior también vamos a poder observar y vamos a repetir algunos músculos. En esta vista posterior, vendría a ser el hueso del radio, solamente para ubicarlo. ¿Okay? Este es el hueso del radio. ¿Cómo lo reconocemos? Porque por la cabecita que tiene en la parte distal, la cabecita. Muy bien. Ahora,
observamos a esta altura, que es la protuberancia del radio, el músculo muy conocido, ¿verdad? Es el músculo bíceps braquial, ¿no? Que se va a insertar en este tubérculo radial y se va, en esta tubérculo, y se va a originar en el hueso braquial o hueso húmero. Aquí podemos observar parte de este músculo. Ahora, en esta parte interior, en esta parte del hueso, vamos a observar una gran inserción, ¿ya? Y justo debajo de eso, otra pequeña inserción. La primera es la del músculo supinador, y la que está abajo va a ser el músculo pronador redondo, ¿no? El músculo supinador y pronador redondo, que también lo podemos observar desde la vista posterior. Este vendría a ser el músculo supinador y este de aquí es el músculo pronador redondo, ¿ya? Esta imagen central nos va a mostrar lo siguiente. El músculo supinador está uniendo el músculo radio con el cúbito. Aquí observamos, aquí está el hueso de radio y aquí está insertándose y se está originando una cabeza en el cúbito y otra cabeza en el epicóndilo lateral del húmero. Muy bien, este es la inserción del músculo supinador. Y por debajo dije que es el músculo pronador redondo, que es este de color guinda, de color fucsia. Muy bien, que va a tener aquí su inserción. Y ya lo estudiamos, su origen va a estar en el epicóndilo medial del húmero y también se va a originar en el hueso cúbito. Ahora, más por debajo, en la epífisis distal del hueso radio, en la vista posterior, vamos a tener una inserción. Esta inserción es... Pero antes vamos a revisar estos dos orígenes. Aquí tenemos un origen muscular que está abarcando no solamente el radio, también la membrana interósea e inclusive el hueso del cúbito. Muy bien. Y debajo de esto también tenemos otro origen muscular que está abarcando el hueso radio y también parte de la membrana interósea. El primero, el superior, es el músculo abductor largo del pulgar. Y el que está en la parte inferior es el músculo extensor corto del pulgar. Muy bien. Estos son los siguientes. Este músculo, en esta imagen podemos observar ambos músculos. El que está superior y pintado de amarillo es el músculo abductor largo del pulgar. Este músculo, como podemos observar, no solamente va a abarcar al radio, también a la membrana interósea y también hasta el cúbito. ¿Ya? Y se va a insertar justamente en el pulgar. Aquí se va a insertar, porque es el abductor largo del pulgar. Y este músculo que está coloreado de color celeste, que está debajo, va a ser el músculo extensor corto del pulgar. También va a tener su origen en el húmero y parte de la membrana, perdón, en el radio y parte de la membrana interósea. Y se va a insertar justamente en el pulgar. Muy bien. Y por último, vamos a observar en el extremo distal del hueso radio una pequeña inserción. Es el músculo braquiorradial, que también ya lo observamos y se ve por la parte anterior, ¿no? También aquí podemos observar en esta vista posterior esta inserción del músculo braquiorradial. El braquiorradial, como su nombre dice, se origina en el hueso braquial o húmero y se va a insertar en el hueso radio. Muy bien, eso sería todo. Si los videos te son de utilidad, por favor, no te olvides suscribirte a mi canal para mayor contenido. Muchas gracias.